Bueno, muy bueno a todos. Digamos, hay que extenderles, digamos, lo que es esa capacidad que tenemos de impactar no solo en los pacientes que atendemos, sino en la familia. Entonces, intentaré en esos pocos minutos darle unos mensajes muy centrados. El primero es que aquí el importante no es el médico, aquí el importante no es, aunque en gran medida también el nutricionista. Lo más importante termina siendo lo que puede hacer cada uno instrumentalizando en su acción a las familias relacionadas que tienen, digamos, esta patología. Usualmente cuando se tiene un paciente que se diagnostica con hipercolesterolemia familiar heterocigota, hay 7 familiares relacionados no diagnosticados que están ahí a la espera de hacer un diagnóstico, digamos, en lo que es una cascada familiar. Entonces, el primer mensaje para esto es, seamos unos actores de cambio y en los cuales básicamente esa patología necesita ser diagnosticada y tratada correctamente. Cuando vemos un paciente homocigota, que es esa versión de ambos padres que tienen genética mala, la cantidad de familiares relacionados diagnosticados se eleva muchísimo más, porque son 2 líneas familiares ya afectas y la posibilidad, digamos, de tener pacientes que no tienen un correcto diagnóstico o tratamiento es muy. Entonces, en primera instancia, darles ese mensaje para que nos pongamos a la acción. Ese es un llamado a despertar nuestro, digamos, diario, bueno, práctica médica, práctica de nutrición, desde enfermería, desde trabajo social. Entonces, dentro del modelo tanto heterocigoto como homocigoto es un llamado al despertar, un llamado, digamos, a la acción, para que tomamos, digamos, medidas que hagan que esos pacientes sean más diagnosticados y más correctamente tratados. Hay que preguntarnos, eso es, digamos, una comida que seguramente es alta en colesterol, pero hay una pregunta sobre todo, digamos, de la carne de cerdo, lo que en Colombia se llama chicharrón, que termina siendo un contenido de grasa bastante elevado, pero que viene de los cerdos que se alimentan con melaza. Entonces aquí uno de los puntos, bueno, en el modelo de cultivo de cerdos, de la porcicultura ya técnica, la melaza termina siendo un carbohidrato. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es si estos animales se alimentan de carbohidratos, ¿por qué terminan teniendo tanta producción de grasa corporal? Y aquí el primer mensaje. Uno, el 75-80% del colesterol en la sangre depende de la producción endógena, no de la alimentación. O sea, la vía exógena, la vía de la ingesta, depende solo un 20-25%. O sea que hay una medida importante y es que el hígado produce colesterol aún sin tener, digamos, una suplencia externa. Hay pacientes que tienen colesterol altos desde temprana edad y sobre todo porque esta producción endógena está en gran medida codificada genéticamente. Entonces hay que tener en cuenta que muchos pacientes que se mandan a hacer dieta o llevan una alimentación saludable, si no bajan de colesterol, terminan teniendo un trasfondo que puede ser genético o poligénico, en el cual vamos a tener unos niveles elevados de colesterol. Entonces, cada vez que vean ese cerdito ahí, no le echen la culpa a lo que pueda ser como estilos de vida inadecuados. O a los pacientes, digamos que vemos en un modelo de obesidad, de compromiso metabólico típico, que muchas veces pensamos que el paciente es desjuiciado, no tiene una tendencia adecuada a las recomendaciones de alimentación. Pero en principio, les coloco el caso, porque primero hay una buena ilustración desde el punto de vista clínico con pacientes. Ese fue un reality americano, básicamente, no sé si lo recordarán, que básicamente son como los mayores perdedores, por decirlo así. Es básicamente un concurso de pérdida de peso. Ese par de hermanos, digamos que participaron y teníamos un plan de disminución de peso bastante significativo y recuerden que ganaba, digamos, el que más perdiera. Entonces, en una de las sesiones, aquí presenta lo que David y Daniel perdieron. Entonces, ahí les dejo congelada esa cara. Ese es el entrenador porque ya, claro, cuando les hacen el peso y van a decir después del entrenamiento cuánto han perdido cada uno. Entonces, digamos que en ese escenario hay como que ponerse en cuenta que todo el trabajo de dieta, ejercicio que habían hecho, hasta dónde habían alcanzado. Entonces, en este caso, esta es la cara de Bob Harper, el entrenador. Y claro, se asombra porque dice, solo han perdido 47 libras dentro de todo. Pudiese ser muy significativo para otros, pero básicamente nuestros pacientes, su cara dice mucho en el que tanto tiempo entrenando, como que me va a dar algo, todo el tiempo que perdió con esos muchachos me va a dar.
y a uno de esos pacientes le dio un infarto. Eso es de la vida real. Este, digamos, es otro de los participantes que pueden ver aquí claramente esa cara de lo que puede ser el dolor de un evento coronario, que es lo que principalmente queremos prevenir y evitar. Pero digamos, contrario a todo, al que le dio el infarto fue a Bob Harper, el entrenador, el coach de, digamos, en este caso, de entrenador físico, de dietas, gurú de alimentación, publicación de libros, etcétera. Y esa foto aparece una de las mensajes que le decían como mejórate Bob. Básicamente él estuvo internado, sufrió en el gimnasio un paro cardíaco con un evento coronario agudo relacionado con los datos que se tienen disponibles de historia clínica. Fue necesario hacer reanimación cardíaca avanzada, utilización de soporte, incluso de un desfibrilador externo automático que está disponible ahí en el gimnasio y después se recuperó. Finalmente, digamos, aquí hay unas palabras de lo que es el doctor Steven Nissen de Cleveland Clinic, y en el que básicamente pregunta, ¿eso pudo haber sido evitado? La primera respuesta que tenemos que decir es que sí. Un evento coronario puede ser evitado. Hay que tener un cambio de mentalidad y es que el colesterol en gran medida está dependiente de ese componente no alimentario, ambiental en su gran mayoría, sino en gran proporción desde esa parte genética. Entonces es importante que tengamos un mensaje secundario importante y es colesterol. Todos tenemos una identidad metabólica. Entonces, digamos, en esa identidad metabólica debemos saber cómo estamos nosotros de colesterol, de azúcar, de triglicéridos, cómo es nuestro metabolismo. Hay personas que comen poco, no pierden peso, y hay otras que pueden comer mucho y no ganan. Entonces, hay una diversidad con múltiples factores que influencian, pero aquí el importante que tenemos que tener es esto. Bob Harper, digamos, después manifiesta eso y es que tiene una historial desde su madre de eventos coronarios prematuros. Entonces, si usted dice, a veces juzgamos a ese paciente que termina siendo gordito, de aspecto metabólico y que muchas veces no tenemos documentado lo que puede ser la causa. Pero en principio hay que evaluar porque podemos estar viendo detrás un paciente que tiene un trastorno genético de hipercolesterolemia familiar. Entonces, les decía básicamente que la aterosclerosis es un proceso que se produce básicamente por depósitos de cristales de colesterol. Y aquí hay que tener importante eso, y es que el paciente obeso, el paciente que tiene otras alteraciones, muchas veces se hace énfasis en, ahorita sobre todo en temas de pseudogurús, por decirlo así, de dieta, pero las arterias no se tapan de cristales de azúcar, no se depositan, digamos, otros componentes, sino que se obstruyen por placas de grasa. Entonces es importante tener en cuenta porque el mecanismo causal de aterosclerosis se termina siendo el colesterol malo. Desde donde tenemos que intervenir en gran medida termina siendo sobre todo sobre el colesterol malo. Esa enfermedad empieza a temprana edad. Eso es personas normales, digamos, desde temprana edad estamos depositando colesterol en nuestras arterias, un proceso más acelerado o más retardado según, digamos, factores de riesgo adicionales, hipertensión, tabaquismo, diabetes, etcétera, o un factor importante que termina siendo el colesterol elevado. Entonces, por eso es importante, en primera instancia, conocer nuestra identidad metabólica. Básicamente para mostrarle desde lo que es una arteria normal hasta cuando tenemos un proceso final de arteria tapada por placa de grasa, en la cual fuera de todo puede haber un componente de inflamación, una ruptura y desencadenar un infarto. Y eso es lo que queremos prevenir. Y en los pacientes de hipercolesterolemia familiar eso es mucho más marcado porque tienen más tasa de eventos a temprana edad y sobre todo pueden ser más catastróficos. Aparte de todo que pueden tener un compromiso que termina siendo multivascular, no solo en la circulación del corazón, sino la circulación al cerebro, con una trombosis cerebral o a las piernas, también con enfermedad arterial periférica. Entonces, mensaje secundario. La hipercolesterolemia familiar es el trastorno genético monogénico más común de todos. Es la enfermedad genética monogénica más común a la cual nos vamos a ver enfrentados muy por encima por otras cosas que podemos estar en contacto, por allá vamos a haber visto. Mensajes importantes. Todo Latinoamérica tenemos una tasa de diagnóstico muy baja y fíjense esto, para el modelo heterozigota la prevalencia del hipercolesterolemia familiar termina siendo 1 en 500, con datos nuevos termina siendo más o menos 1 en 250, 1 en 300, pero del total de nuestra población, menos del 1% de los pacientes son diagnosticados. Algo similar sucede con los homocigotas, que termina siendo algo más infrecuente, pero que
con las nuevas prevalencias que ya tenemos, que son no de uno en un millón como se pedía antes, sino uno en 160.000 hasta uno en 250.000, según la serie, vamos a tener una mayor presentación de casos. Aparte que según el país y la región hay zonas de mayor, digamos, poca variabilidad generacional, mayor consanguinidad, lo que aumenta la probabilidad de tener un caso de homocigoto. En Colombia, precisamente, sabemos que hay una zona roja de tasa de infartos por 100.000 habitantes, que eso, digamos, representa un poco lo que puede hacer esa mayor concentración de personas que tienen que tener algún factor que les esté predisponiendo a eso. Que, digamos, cada país tiene lo que puedan ser estas zonas específicas que hay que buscar lo que se llama efecto fundador. Pueden ser alta consanguinidad, poca variabilidad generacional, o si hay algún condicionante que, digamos, esté explicando esa mayor prevalencia de tasa de eventos coronarios. Cosas que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una persona que tiene una enfermedad de, digamos, un evento coronario, una trombosis cerebral o unas arterias en las piernas obstruidas y es joven, con mucho mayor posibilidad vamos a tener hipercolesterolemia familiar. Entonces, en este caso, hasta el 50% cuando tenemos un evento de infarto antes de los 50 años. Entonces, si hay alguno que tenga un familiar relacionado con eso, tenga una gran alerta porque hay una mayor posibilidad de tener una enfermedad coronaria relacionada con hipercolesterolemia familiar. Esa es como de las gráficas más importantes porque es a lo que nos llama a la acción. Entonces, en la línea verde tenemos básicamente lo que es los pacientes que tienen hipercolesterolemia común, en los cuales una tasa de eventos que tenía relacionando más o menos a los 55 años, sexta, séptima década de la vida. Pero fíjense el modelo azul, que es el modelo mocigota, en el cual yo tengo pacientes que pueden tener eventos coronarios tan tempranos como desde lo que sería tercera década de la vida. Entonces, digamos que usualmente eso hay que tenerlo en cuenta porque entre más temprano intervengamos va a ser mucho mejor. Y fíjense cuando dejamos pacientes que se les inicia tratamiento de colesterol tan temprano como a los 12 años o cuando lo dejamos para ya la mayoría de edad, digamos 18 años. Entonces, a pesar de tener un control, la sobrevida termina siendo mucho peor cuanto más tardío se inicia la terapia de control de colesterol. Entonces, el principal llamado es, hay que hacer una detección, hay que hacer una detección temprana y hay que hacer un tratamiento lo más temprano posible. Entonces aquí venimos y es que los pacientes propios de hipercolesterolemia familiar tienen un riesgo mucho más aumentado de tener un evento cardiovascular y eso conlleva de por sí una mortalidad aún muchísimo mayor, que termina siendo entre 20 a 125 veces más que una población general. Saquen ustedes cuentas, niños que pueden tener casos reportados en homocigota de infarto con fallecimiento a los 5 años de edad. Entonces, ustedes ya pueden dimensionar un poco de lo que puede ser precisamente esta gravedad de la enfermedad, en lo cual toca intervenir muy tempranamente. El modelo de herencia termina siendo típico en un modelo, digamos, autosómico dominante, en que cualquiera de los dos padres que tenga la enfermedad va a terminar teniendo, si es solo un padre enfermo, la posibilidad de un 50% de transmisión de esta predisposición genética a sus hijos. Entonces, en ese escenario, este que es el dominante termina siendo el de la hipercolesterolemia familiar heterocigota típica. Cuando yo tengo un padre afecto con una madre también afecta, la posibilidad de que esa herencia mala de los dos se combine termina siendo un 25% de los casos en el que pueda tener un hijo homocigota. Entonces, digamos, la gravedad de la enfermedad es mucho mayor porque la función del metabolismo interno para procesar el colesterol termina siendo muy limitada. De aquí lo importante que hay que tener un diagnóstico mucho más temprano, porque claramente son pacientes que desde la edad de la niñez o en la adolescencia pueden tener manifestaciones graves en lo que pueda ser probablemente hipercolesterolemia familiar. Hay que tener en cuenta que hay unos umbrales de sospecha. Cuando ya tenemos un colesterol malo, LDL, que está por encima de 190, y ese es un umbral de pensar en hipercolesterolemia familiar. Ya no termina siendo una hipercolesterolemia común. Digamos, eso puede ser en general un umbral de 280 colesterol total, más o menos, para tenerlo, digamos, lo que es mucho más frecuente tener procesamiento de colesterol total y no LDL.
Hipercolesterolemia heterozigota, digamos que en general es también variable de acuerdo a si tiene algún otro componente, a más de una mutación, polimorfismos, etcétera. Se mueve, digamos, a un rango hasta 400, 500 de LDL. Por encima de 400, digamos, termina siendo los pacientes típicos de homocigota. Y ya homocigota mucho más grave cuando hay unos mecanismos de enfermedad que son condicionantes en que no se funcione el metabolismo interno o esté totalmente perdido. Entonces aquí básicamente es para mostrarle uno el tratamiento antes de la sobrevida, antes del tratamiento con estatinas, que son los medicamentos para bajar el colesterol en principio, termina siendo una media antes de 18 años. Entonces estos pacientes fallecían a los 18 años en promedio. Diferente a cuando ya se introdujo la parte de los tratamientos nuevos, fíjense que ya han pasado una sobrevida de 33 años. Eso es una publicación antigua. Ahorita con la disponibilidad de nuevos tratamientos, nuevas opciones, esto ha mejorado muchísimo, pero lo importante es que esos pacientes necesitan tener un tratamiento intensivo para el colesterol y como recordarán el doctor Jarabe les dijo, la parte de la dieta no tiene una eficiencia tan alta en poder bajar el colesterol, porque el mecanismo que les decía, el hígado produce colesterol, así yo no estoy ingiriéndolo. Y aquí el mensaje para lo que puede hacer los niveles de intervención, porque cuando tenemos esto en los modelos de heterozigota, como les había comentado, pacientes que tienen intervenciones tempranas de estatinas, cuando tienen un evento, de lo que puede ser 35 años, tercera, cuarta década de la vida, pasan a atrasarse mucho más en la tasa de presentación de eventos, incluso casi que puede igualarse a una persona de hipercolesterolemia común cuando yo doy un tratamiento tan temprano y lo mantengo en el tiempo. Eso significa que esos pacientes necesitan intervenciones lo más temprano posibles. Diferente es el paciente de homocigote en el cual esos pacientes terminan teniendo eventos incluso desde la segunda década de la vida. Les mostré la tasa de mortalidad y recuerden, muchos tenían fallecimientos a los 18 años. Entonces, eso es un despertar a que hagamos un correcto tratamiento de los pacientes. Esa mortalidad, sobre todo, es de pacientes no tratados o que no tengan un control completo de la enfermedad. Y el siguiente llamado es a que cambiemos la mentalidad a pensar que el colesterol alto es esa persona que tiene esos típicos factores de riesgo, que es obeso, sedentario, que toma trago, que de pronto fuma. Eso puede hacer empeorar más su enfermedad de base, pero de por sí una persona saludable que haga ejercicio, que coma bajo en grasa, puede tener esa enfermedad genética y su hígado producir en exceso colesterol y depositar colesterol en las arterias y tener un evento coronario. Entonces, esta que es la gordita de Botero en el modelo de la Mona Lisa es más de perfil metabólico para prediabetes, diabetes, insulina resistencia en general. Pero el paciente hipercolesterolemia familiar, fíjense, la Mona Lisa real se puede considerar como la primera paciente descrita con hipercolesterolemia familiar, en la cual acá tenemos este depósito de colesterol junto ahí al eh, la parte interna del ojo, que sería un santoma, santelasma y un santoma, digamos en este caso, en la mano. Esa bolita de acá sobre los tendones es lo que se supone sería también un depósito de colesterol. Y eso sería, digamos, una ilustración de que esas personas que son delgadas, sin factores de riesgo tradicionales, también se pueden enfermar de pueden sufrir de esta enfermedad y hay que tenerlos presentes porque no toca dejarlos pasar y todos deberían tener al menos un estudio de colesterol para saber cómo está su identidad metabólica. Esas son unas fotos de pacientes homocigotes que son muy discientes. Todas estas bolitas de carne que ven ahí son depósitos de colesterol. Es cuando se acumula ya en una mayor cantidad. Esa paciente tiene cicatrices ya de múltiples resecciones. Dejó de quitárselas porque ya le habían padecido muchas. Pero muchas veces esos pacientes consultan al dermatólogo antes que al médico y miden como el tipo de lesiones. Nódulos que se presentan en las superficies extensoras, sobre todo de los tendones, y que son acúmulos de colesterol. Aquí vemos algo que también, digamos, hay que tener presente, la presentación del arco corneal que se presenta antes de los 45 años y lo que es en este caso el santelasma. Esos son casos de niños y hay que tener en cuenta que muchas veces es también una manifestación plana. Cosas que hay que tener en cuenta, esos pacientes no solo sufren de
taponamiento de arterias, sino que también pueden tener daño de la válvula aórtica. Entonces, si hay un soplo de estenosis aórtica a temprana edad, hay que pensar en esa enfermedad. Importante porque se puede consultar la posibilidad de que yo tenga esta enfermedad y ahí lo que es el puntaje de la red de lípidos de Holanda, en el cual me da un número de puntos según yo tenga esos criterios y me da la probabilidad clínica de tener este diagnóstico. Entonces, si yo tengo un familiar de primer grado de consanguinidad en el cual ya tiene una enfermedad coronaria prematura, si tienen, digamos, entre todas las cosas, un familiar a temprana edad, eso es un puntaje. Si tiene arco corneal, esos son los antecedentes familiares. Pasando a los personales, si ya se tiene una enfermedad coronaria prematura u otra enfermedad aterosclerótica adicional, da un puntaje. Si ya hay depósitos corporales de colesterol, digamos en este caso, da unos valores. Y si yo, por ejemplo, tengo un nivel de LDL de más de 350 por decirlo así, ya me da un valor. Cuando yo tengo 8 o más, es un diagnóstico de certeza clínica y hay posible, probable, según yo tenga, entre lo que sería más de 5 de menor de 5. Entonces, digamos que ese es útil porque en la evaluación clínica de los pacientes nos ayuda a orientar el tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo sospechar un caso de hipercolesterolemia familiar? Heterocigota, más de 190 cuando se los dije. LDL, digamos en este caso 400, sin tratamiento para pensar un modelo homocigota y cuando tiene tratamiento con estatinas u otro medicamento y persiste por encima de 300 a pesar de la medicación, pensar en homocigota sobre el umbral de 300. Cuando comentamos signos de depósito de colesterol, santomas, antelasmas, arco corneal, y claramente hay que tener un historial familiar. En el modelo homocigota, ambos padres tienen que tener enfermedad heterocigota. ¿Oyen? Importante descartar causas secundarias en lo que es básicamente falla renal, síndrome nefrótico, que es, digamos, algo un poco más común en edad pediátrica. Pacientes que tienen una diabetes no controlada, aunque el perfil metabólico termina siendo otro, sobre todo hipotiroidismo severo y pacientes que tienen falla hepática. Importante medir la lipoproteína, que es otro colesterol malo que también genera trombosis y arterias tapadas. Y ya cuando tenemos enfrente a un paciente con hipercolesterolemia familiar, digamos, es importante hacer estudios para saber cómo está su corazón, cómo está la circulación, que no tenga arterias tapadas, que no tenga soplo, que no tenga daño de las válvulas. Y es importante hacer una consejería genética. Se puede enviar a un médico genetista, pues desde los médicos tratantes se puede hacer, sobre todo hacer conciencia que los hijos pueden también tener la enfermedad, los familiares de primer grado sobre todo. Hay que hacer estudios de tamizaje en cascada y si los padres desean tener hijos, hay que planear porque las posibilidades de tener un hijo que también tenga la enfermedad, digamos, varía según la condición de cada uno, si es heterocigota o homocigota, en los porcentajes que les comenté anteriormente, pero eso hay que tenerlo presente antes de tomar la decisión de tener hijos. Hay que tener en cuenta y es que ya ahorita hay unas opciones terapéuticas mucho más, digamos, accesibles y adicionalmente con la capacidad de controlar mucho más el colesterol. Entonces, esto va desde medicamentos sobre la base de dieta, que es fundamental, pero adicionalmente hay nuevos medicamentos tanto orales como inyectables y hay otros específicos para homocigota. También hay la disponibilidad de aféresis de LDL de lípidos, que es hacer como si fuera una diálisis sacando todo ese exceso de grasa que hay en la sangre. Eso tocaría revisar la disponibilidad de cada medicamento según el país en donde se pueda tener un paciente con hipercolesterolemia familiar. El mensaje principal, ya terminando, básicamente es uno, hay que tener un cambio de mentalidad y es que hipercolesterolemia familiar la podemos tener cualquiera. Es una enfermedad que en general signos físicos de depósito de colesterol, santomas, antelasmas, por lo común son menos del 30% y la mayor significancia es cuando se presentan a más temprana edad, pero es una enfermedad que es silenciosa y que el depósito de las arterias de colesterol, que termina siendo lo que más consecuencias produce, se puede ser una manifestación incluso como una muerte súbita en un evento coronario agudo o un evento de infarto. Ese puede ser mi primer síntoma de una hipercolesterolemia familiar. De aquí a que si nosotros podemos estudiar tempranamente con un simple perfil lipídico, estamos haciendo mucho. Ideal plan de tamizaje en dislipidemias desde los 9 a 11 años, digamos en el modelo del Colegio Americano de Pediatría, digamos en general a 10 años, una prueba de colesterol para todos. Y de ahí en general suele ser desde cada 3 años, a partir de los 21, el modelo también de recomendación americano,
en el cual se puede anticipar según se tengan factores de riesgo adicionales. Si yo tengo un paciente relacionado con hipercolesterolemia familiar, el estudio debe hacerse en todo el árbol genealógico, pero en general niños desde los 2 3 años de edad deberían tamizarse también para hipercolesterolemia familiar. Segundo mensaje, no todo el colesterol que no baja va a ser por factores de riesgo no controlados. Entonces, en este caso, alimentación, sedentarismo, azúcar alto, etcétera. Y hay que pensar que la persona puede tener de fondo una enfermedad genética que está produciendo ese exceso de colesterol en la sangre. Tercero, todos debemos tener una evaluación de nuestra identidad metabólica. Cuatro, hay que buscar activamente esos pacientes porque es algo común en el modelo heterocigota y podemos estar previniendo las consecuencias graves que son eventos coronarios, digamos, a temprana edad o eventos aterotrombóticos. Y finalmente recordar que eso es algo que tiene tratamiento y ahorita hay muchas disponibilidades con coberturas muy significativas según digamos, las aseguradoras o los modelos de los atención en salud según los países, digamos, de Latinoamérica, pero que ya hay unas opciones de tratamiento mucho más avanzadas que brindan la posibilidad de tener un control total de esa enfermedad. Adicionalmente, incluso como punto final en el modelo Mosigota, si sobre todo si no se ha logrado control con todos esos medicamentos, hay la posibilidad incluso de llegar a un trasplante de hígado que, digamos, mejora mucho todo ese tema de producción en exceso de colesterol. Entonces, el llamado es a que todos esos puntos que comentamos los tengamos en cuenta y salgamos a hacer una búsqueda activa de pacientes con hipercolesterolemia familiar. Para personas, digamos, que tengan algún interés o que necesiten alguna información adicional, si se necesitan, digamos, la presentación o algo, se pueden a través de ese contacto o me pueden escribir por correo electrónico a lo que es el registro hipercolesterolemia familiar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Con todo gusto le podemos dar soporte o alguna ayuda si tienen algún caso. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día.